Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la lección 2 de Vamos que despegamos. Como puedes ver en este gráfico, ya hemos avanzado con la primera unidad y ahora vamos por la segunda. En ella nos subiremos al último modelo para alcanzar aprendizajes activos. Esta es la Masterclass Mueve tu clase. Qué bueno que seas de estos maestros que impulsan el cambio. Tienes la decisión y te acompañaremos en tu proceso. ¡Listo! Ya tenemos las llaves. Así que a chequear los documentos. Y a ir por todas. Vamos por todas. Cambiar no es algo que nos deba producir miedo. Es algo que debemos acoger con entusiasmo porque sin el cambio nada crece, nada evoluciona. ¿Qué vas a descubrir en esta lección? ¿Qué es el aprendizaje activo? Hemos venido hablando de ello, pero ¿qué es el aprendizaje activo? ¿Por qué optar por métodos activos? ¿Cómo ceder el protagonismo a tus estudiantes? ¿Y cómo construir un entorno personal de aprendizaje? Estos 4 descubrimientos los vamos a lograr en esta lección. Bienvenidos nuevamente. Ir por el aprendizaje activo es más que una fórmula. Necesita sobre todo decisión y ganas de hacerlo. No se trata de una tarea rutinaria y fácil. Al principio te parecerá un proceso engorroso y demandante, pero quiero decirte que no es así. La práctica hace al maestro y cuando ya te subes en este nuevo modelo, tus acciones fluirán fácilmente y empezarás a imaginar cómo planificar y diseñar situaciones de aprendizaje atractivas, motivadoras, ya que con ellas sabes de antemano que lograrás que tus estudiantes alcancen aprendizajes significativos y que aprendan haciendo. ¿No te ha pasado que a veces tienes un imaginario que te frena? Esto es así. ¿Qué haces cuando te quedas a medio camino porque se te ponchó la llanta del carro? Definitivamente tienes que cambiar el neumático y usar el de emergencia. Ahora, imagina que tu clase está en esa condición. ¿Cómo seguirás el camino para que tus alumnos lleguen a puerto seguro que les permita aprender para la vida? Si tus alumnos son, por ejemplo, nativos virtuales, las clases expositivas los aburrirán. Su atención no la tendrás al 100% y por lo tanto sus aprendizajes huirán despavoridos. Ellos necesitan acción para construir nuevos saberes. Si aprovechas la interactividad con recursos digitales, obtendrás su atención. Los podrás concentrar en una tarea. Cuando tus propuestas suponen colaboración y exploración, ellos aprenderán haciendo. Si los invitas a pensar para resolver problemas de su vida cotidiana, los motivarás. Esta es una invitación a cambiar ese chip que te está frenando. Primero, reinvéntate todos los días. Cuando logramos metas en nuestro trabajo, esto nos beneficia también internamente, porque la satisfacción es un componente indispensable de la felicidad. Recuerda que tus alumnos quieren actividad. Ese modelo pasivo no va más. Son ellos los que deben trabajar fuera y dentro del aula para descubrir nuevos e interesantes temas en diferentes fuentes. Como siempre digo a mis estudiantes, la información está a un solo clic, a la distancia de una tecla. Lo importante es saber
cómo llegar a esa información. Y en el proceso necesitamos descartar lo que no corresponde al aprendizaje esperado. Por eso, tu rol de facilitador es de guiar el proceso y motivar a tus estudiantes para que ellos se decidan a aprender. La motivación entonces es clave. Tu reto es mantenerlos motivados e interesados por tus propuestas. Veamos esta frase que te traigo acá. Cuando nos preguntamos qué es el aprendizaje activo, nos encontramos con una frase de Michael Prince, un profesor de ingeniería química de la Universidad de Brunel, que publicó hace 20 años su investigación titulada ¿Funciona el aprendizaje activo?, en el que una de sus conclusiones mayormente difundidas es la frase que te muestro aquí. El aprendizaje activo requiere de que los estudiantes realicen actividades de aprendizaje significativas y piensen en lo que están haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Primero, dos componentes de la frase. Uno, las tareas o actividades que van a desembocar en un aprendizaje significativo deben serlo también, es decir, deben relacionarse con los intereses, con las motivaciones del estudiante. Les debe importar a ellos esas actividades, deben valorarlas positivamente. Y en segundo lugar, llevarlos a pensar en lo que están haciendo, no a hacer actividades o rutinas simplemente por cumplir un ejercicio, sino a entender y a comprender que eso es un componente importante del aprendizaje o de la meta que estamos tratando de alcanzar. Preguntémonos entonces frecuentemente si nuestros estudiantes lo están haciendo así. Si cuando enviamos una tarea o un trabajo de grupo, nuestros estudiantes están pensando en aquello que se busca aprender. Porque a veces suele ser que como maestros creemos que nuestras actividades son las más ingeniosas, pero terminan siendo escasamente reproductivas, que no ponen el interés en la motivación de los estudiantes, que no satisfacen las expectativas de los estudiantes y que por lo tanto no los llevan a desarrollar su pensamiento. ¿Y cómo logramos ese aprendizaje activo del que nos habla Michael Prince? Involucrar, participar y colaborar son esas tres acciones importantes que debes lograr para despertar el interés de tus estudiantes por las actividades que les propongas. Por eso te sugiero ir creando un gran abanico de actividades que los movilicen. Estos pueden ser hacer videos, crear historias, realizar infografías, seleccionar y tomar fotografías curiosas, responder preguntas, participar en retos, asumir desafíos. En fin, cada una de estas actividades debe alentar la colaboración eficaz en los grupos, entre pares, de manera que estén animados a compartir sus hallazgos sobre el tema en el que trabajan. Esto los cambia de ser sujetos pasivos a ser sujetos participantes. Las actividades interactivas, aquellas en las que cada uno hace una actividad colaborativa, realiza una acción específica, los lleva siempre a estar en esta lógica de construir, de crear, de producir. Con este tipo de actividades, tus estudiantes obtendrán una comprensión mucho más profunda del tema que les has propuesto trabajar. Construirán su propio saber y no serán meros receptores de lo que tú ya sabes. Se trata de un aprendizaje autodirigido, estratégico, autorreflexivo, en el cual el alumno toma la iniciativa,
o sin la ayuda de los otros, incluso de ti. A través de él desarrollan habilidades técnicas o duras, es decir, descubren datos, manejan conceptos, pero también desarrollan habilidades blandas que les permiten potenciar sus competencias comunicacionales, personales, sociales, los preparan para interactuar con el mundo y les permiten desenvolverse con éxito en distintos entornos. Estas son, entre otras, las habilidades de comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la gestión efectiva del tiempo y la organización. Todo trabajo con método activo es, por lo general, un trabajo inclusivo, es decir, pone en igualdad de condiciones a todos los participantes de un equipo para poder trabajar. En esta lámina veremos que el aprendizaje activo crea escenarios de aprendizajes distintos. Estos escenarios de aprendizajes pueden ser potenciar el descubrimiento de un determinado hecho, concepto, de una determinada realidad. El aprendizaje activo implica lograr que los estudiantes construyan su propio aprendizaje. Un aprendizaje que está conectado con el mundo real, que los lleve a resolver problemas. De eso se trata. El desafío para los maestros del siglo XXI está en crear entornos de aprendizaje activos en los que los estudiantes trabajan en equipo, descubren y construyen nuevos conocimientos que los llevan a ubicarse en el mundo real y a encontrar soluciones a los problemas que enfrentan. Otra de las preocupaciones que se relacionan directamente con el aprendizaje activo es cómo ceder el protagonismo al estudiante. Aquí ensayamos una respuesta. Se trata de comprender que el estudiante aprende haciendo y por lo tanto debes ponerlo como centro del aprendizaje. El estudiante aprende haciendo y es el centro del aprendizaje. Tienes que reconocer que tu estudiante tiene diversos tipos de inteligencias, unas más desarrolladas que otras, y por lo tanto deberás adecuar tus procesos y tus actividades, retos o tareas en función de las capacidades de tus estudiantes. Por eso, recuerda, es muy importante conocer quién es tu estudiante. Utiliza adecuadamente esos tipos de inteligencia para que ellos puedan construir un aprendizaje significativo. Los estudiantes deben construir su propio aprendizaje, deben aprender haciendo. Y este trabajo en el aula o fuera del aula activa con facilidad diversos modos de aprender. No todos tus estudiantes aprenden de la misma manera. A unos les va mejor con la lectura, a otros les va mejor con la redacción de textos, a otros les va mejor con la interpretación de datos, a otros les va mejor con el análisis de unos resultados. Tienes que descubrir cuáles son las formas y los modos de aprender de cada uno de tus estudiantes para potenciarlos. Javier Aragay, autor del libro Reimaginando la Educación, 21 claves para transformar la escuela, afirma que en toda aula hay alumnos que aprenden de forma distinta, porque sus inteligencias son diferentes. Hoy, la neurociencia nos ha enseñado que se aprende mucho más si diversificamos las metodologías de aprendizaje. Es decir, no puedes plantearte trabajar siempre con un mismo método. Hay multiplicidad de metodologías, de recursos que puedes poner en juego para lograr que tu estudiante se inserte en un proceso sostenido de aprendizaje significativo. ¿Qué son los entornos personales de aprendizaje?
Son espacios en los que se muestra el cambio. Tú enseñas de una manera mucho más flexible y tus alumnos se disponen a protagonizar su propio aprendizaje y lo asumen con compromiso. Acceden a variadas fuentes de información, se enfrentan a varias visiones para descubrir aquello que los interesa. Es importante que en estos entornos diseñes, planifiques y produzcas situaciones de aprendizajes que los lleve a ellos a construir cosas nuevas, a crear, también a producir. Estos entornos son entonces espacios propios para diseñar, planificar y producir en doble vía, tú como docente y ellos como estudiantes. Y se hacen mucho más potentes cuando eres capaz de integrar las TICs de forma flexible y enriquecedora para tus estudiantes. Así que a crear entornos personales de aprendizaje. Para crearlos, debes tener claro que hay elementos que no puedes olvidar, como por ejemplo los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de cada uno de los temas que vas a trabajar? ¿Cuáles son las herramientas que pondrás a disposición de tus estudiantes? Harás uso de tu portafolio de actividades para que ellos puedan utilizarlas y trabajar animada y colaborativamente. Recuerda que el uso de las redes sociales en el aula fomenta el poder compartir y colaborar. De esta forma podrás difundir conocimientos divulgativos a través de estas plataformas, así como favorecer la cooperación entre el grupo de tus estudiantes. Desde una perspectiva pedagógica, un entorno personal de aprendizaje se define como el conjunto de todas las herramientas, materiales y recursos que una persona conoce y utiliza para aprender a lo largo de su vida. Esto lo dijo Sebastian Schaffer, un profesional no docente, un investigador que es director de proyectos en el Instituto de Investigación de Salzburgo, donde actualmente se dedica a trabajar con las tecnologías del conocimiento y los medios. Interesante. Ya hemos visto algunas frases de académicos, investigadores, educadores, que están preocupados por el tema del aprendizaje activo y su conexión con la tecnología. Aquí te muestro cómo puedes armar un entorno personal de aprendizaje. Fíjate que hay 3 elementos que son básicos: los recursos, las herramientas y las redes personales. El primero, los recursos, son aquellas aplicaciones que vas a encontrar en Internet y que te sirven para recoger información. Aquí encontramos, por ejemplo, el YouTube, Vimeo, Dialnet, podcast, Blogger. Son recursos que te sirven para articularlos en función de la búsqueda de información junto con tus estudiantes. Luego tenemos las herramientas que sirven para crear, editar la información. En este caso nos encontramos con el Office, Pinterest, Genially, Canva, el Chat GPT, Kahoot, Moodle, entre otros. Estos recursos te sirven para que tus estudiantes procesen la información que encontraron en la primera fase. Buscaron información, recogieron información y luego utilizan herramientas para crear, editar esa información e ir construyendo su propio aprendizaje. Y finalmente las redes personales, las redes sociales.
Estas sirven para socializar y transmitir la información o divulgar la información, compartir los nuevos conocimientos. Cuando los estudiantes trabajan en un grupo colaborativo a través de Facebook o cuando los estudiantes escriben entradas de un blog, por ejemplo, o cuando producen una historia a través de un programa como Canva, entonces estamos logrando que tus estudiantes construyan un nuevo aprendizaje más significativo y articulado a los recursos de su época. En resumen, reinvéntate todos los días, produce más acción, pon a tu alumno como centro de aprendizaje y ayuda a crear entornos personales de aprendizajes para cada uno de tus estudiantes. Ahora, vamos a aplicar lo aprendido o a recordar aquello que te ha resultado más interesante de este video. Te pedimos que escribas en 1 minuto qué has descubierto en este video. ¿Cómo vas a aplicarlo a nivel personal? Toma ahora mismo ese tiempo para que fijes tu aprendizaje. Escríbelo en 1 minuto. Recuerda que los aprendizajes se pierden si no se fijan. Cuenta ahora el minuto. Revisa tu boleto y volemos ya. Vamos a aplicar lo aprendido. Describe una actividad para involucrar y poner a participar a tus estudiantes en un proyecto. Cita 2 pasos para ceder el protagonismo. Y responde a esta pregunta. ¿Qué habilidades buscarás desarrollar en tus estudiantes? Hemos concluido la primera unidad. Así que arrancamos, hemos despegado. Para poder seguir con nuestro tema, dale clic al siguiente video.